Bueno, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lucas Sosa, y yo les voy a hablar sobre meiosis, ¿sí? Este tipo específico, especial de división celular que permite al organismo generar una progenie con una diversidad genética que permita hacerlo más apto evolutivamente. Bien, em, vamos a decir primero que hay distintos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción asexual, que es simple y directa, y origina un individuo que es genéticamente idéntico al organismo progenitor. Es decir, por ejemplo, acá tenemos este organismo, ¿sí? Unicelular, que por división asexual, ¿sí? Genera dos organismos los cuales presentan el mismo ADN, cantidad de ADN y la misma información genética, ¿sí? No se presenta variabilidad, sino es un clon del organismo. Los progenitores son un clon del original, ¿sí? Hay organismos pluricelulares como la hidra, ¿sí? Que puede originar progenie simplemente por gemación. Además, también hay ciertos vermes marinos que pueden regenerar hasta la mitad de un individuo. Y también hay ciertos lagartos que solo los individuos hembras se pueden reproducir sin aparearse, ¿sí? A partir de un sistema denominado partenogénesis. Acá tenemos, por ejemplo, los ejemplos de hoy, estos lagartos hembras que pueden originar otros individuos por partenogénesis, como es el lagarto de Cómodo, ¿sí? Y el dragón de Cómodo y el lagarto cola de látigo, ¿sí? Que en determinadas circunstancias, ¿sí? Se pueden originar por partenogénesis, son los organismos hembras, otros individuos y presentar esta reproducción asexual. Bien, esto es Faisán con esta hermosa cola, ¿sí? Va a intentar, ¿sí? Tener la mejor y más colorida y más detallada cola, y el fin, ¿sí? De muchos de los fenotipos, ¿sí? De la morfología y de los comportamientos de estos animales justamente va a tener la intención de poder eh, conseguir aparearse y poder transmitir su información genética a la progenie. Entonces, mientras mayor detalle y más colorido sea la cola, en este caso, en este ejemplo, va a tener más chances de que este es un faisán macho, que eh, una faisán hembra lo pueda elegir, ¿sí? Y de este modo, como comentamos, transmitir su información genética. Existen circunstancias, ¿sí? Como que se pueden presentar, no es la cola, el colorido de la cola o el tamaño de la cola, sino es el baile o el tipo de canto, o etcétera, etcétera, ¿sí? La naturaleza tiene distintos mecanismos que van a dar lugar que ya sea tanto la hembra o el macho se elijan para poder transmitir la información genética. Entonces tenemos que en la reproducción sexual, la mezcla del genoma de dos individuos, la idea es tener una mezcla del genoma de dos individuos para producir una progenie genéticamente distinta de los progenitores, ¿sí? Esto tiene una ventaja evolutiva, ya que incrementa la diversidad genética y la posibilidad de generar individuos más aptos a un medio ambiente cambiante, ¿sí? Entonces acá tenemos los organismos diploides, ¿sí? Los padres, ¿sí? Que por meiosis, ¿sí? Van a dar lugar a estas células germinales, a las gametas, que van a tener un número haploide, ¿sí? La mitad de la información genética. ¿Por qué? Porque luego en la fertilización, esa mitad de información genética de cada uno va a dar lugar a un cigoto con el número completo de cromosomas tomados de ambos padres, ¿sí? Y este cigoto va a generar las células somáticas, que se van a dividir por mitosis, y las células de la línea germinal, que van a dar origen, ¿sí? A las gametas y que le van a permitir
reproducirse y transmitir su información genética, o la mitad de su información genética. Acá tenemos de vuelta un ejemplo, ¿sí?, del padre y la madre que por meiosis generan el óvulo y el espermatozoide, y que cuando se produce la fertilización, la fecundación, se genera un organismo que por división mitótica las células somáticas van a crecer y las células germinales, ¿sí?, por meiosis, ¿sí?, van a dar lugar a las gametas. Entonces, las células somáticas, ¿sí?, son las que proliferan por mitosis, ¿sí? Las células somáticas son aquellas que componen los distintos elementos del organismo: la piel, el hígado, riñones, las neuronas, etcétera, etcétera. Se van a dividir por mitosis, ¿sí? Y además, estos organismos, ¿no?, multicelulares se reproducen sexualmente, ¿sí? Y a partir de las células germinales se van a originar las gametas, ¿sí? Las células haploides, las gametas, no se dividen, ¿sí? Y están altamente especializadas para la fusión sexual, ¿sí?, para la fecundación, para la fertilización. Entonces, resumiendo, la proliferación en la mayoría de los organismos multicelulares, incluyéndonos nosotros, los vertebrados, es lo que se reproduce sexualmente. La proliferación ocurre en la fase diploide, y las células haploides, las gametas, no se dividen y están altamente especializadas para la fusión sexual, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de los organismos de las células germinales, que por meiosis van a dar lugar a las gametas. Estas gametas no se dividen, pero sí están altamente especializadas para la fecundación, la fusión y la fertilización, ¿sí? Que de este modo, cuando se produce la fertilización, se origina el cigoto, y estos cigotos van a tener células somáticas que se van a dividir por mitosis, ¿sí?, y van a proliferar. Y también en algún sector van a presentar las células germinales, que son las que se van a hacer encargadas de generar las gametas, ¿sí? Existen ciertas levaduras de fisión que son la excepción, ya que las células haploides son las que proliferan y las células diploides proceden por meiosis, ¿sí?, como al inverso de lo que sucede en los vertebrados. Bueno, esto es un poco lo que habíamos explicado previamente, ¿sí? Las células de la línea germinal y las células somáticas cumplen funciones absolutamente diferentes. Las células de la línea germinal, ¿sí?, que están en rojo aquí, están especificadas en etapas tempranas del desarrollo. O sea, cuando se fecunda el cigoto, cuando se fecunda y se genera el cigoto, este cigoto va a generar las células somáticas, aquí en azul, y las células germinales van a estar especificadas tempranamente, y estas son las células germinales en rojo, las que van a dar origen a las gametas, ¿sí? Estas gametas son las que van a transmitir la información genética, ¿sí?, a la siguiente generación. Son las que van a generar, las que están altamente especializadas para fecundar y originar un nuevo cigoto. Mientras que las células somáticas en azul, ¿sí?, son las que conforman el cuerpo del organismo, y por lo tanto son las necesarias para que el individuo se alimente, se mueva, ¿sí?, y obviamente son necesarias para la reproducción sexual, ¿sí?, pero no dejan descendencia, ¿sí? La descendencia, la transmisión de la información genética proviene de las gametas, que se originan de las células de la línea germinal. Entonces son estas células las que van a originar las gametas, que por un mecanismo de división celular denominado meiosis. Entonces acá vemos cómo estas gametas, por así decirlo, veamos que son estas flechas, son las gametas originadas de la célula de la línea germinal,
contiene, acá está la mitad del círculo representando la mitad de la información genética haploide. Al fusionarse, ¿sí? Un espermatozoide con un óvulo genera un nuevo cigoto, y ese cigoto va a generar de vuelta las células somáticas y las células de la línea germinal. Pero este nuevo individuo va a ser genéticamente diferente a los padres. Entonces, bueno, acá vamos a ver, ¿sí?, que en la reproducción sexual, en la formación de gametas, ¿sí?, la meiosis se desarrolla a partir de la división celular, como les comenté, denominada meiosis, que una forma de división celular de una célula reproductora diploide para dar origen a células haploides llamadas gametas, al óvulo y al espermatozoide. Las gametas haploides pueden sufrir una fusión sexual generando una célula diploide, huevo, que va a proliferar, diversificarse para generar un organismo multicelular. Entonces, estas células germinales, por un mecanismo de meiosis, esta forma específica de división celular que vamos a ver más adelante, permite generar a las gametas, el óvulo y espermatozoide, que contienen la mitad de la información genética, pero están especializadas a fusionarse y a generar un organismo con la diversidad genética y con el número diploide o el número completo de cromosomas. Los organismos multicelulares, ¿sí?, entonces presentan células somáticas que se van a dividir por mitosis y permitir el crecimiento del organismo, y células germinales que por meiosis van a generar el ovocito y el espermatozoide. Existen entonces tipos de cromosomas. Los tipos de cromosomas de una célula, ¿sí?, el 2N, el número diploide completo. Tenemos cromosomas somáticos, ¿sí?, el homólogo paterno y materno, y también los cromosomas sexuales, que van a dar lugar a dependiendo si es X o Y, ¿sí?, XX o XY, las características sexuales que presenta el individuo. Bien, entonces esta es una fotografía, ¿sí?, solo para mostrarles cómo en el proceso de fecundación las gametas, que poseen información genética del padre, en el caso del espermatozoide y el óvulo de la madre, ¿sí?, van a dar lugar al nuevo cigoto, al nuevo organismo. Solo uno de todos esos espermatozoides va a ser el que va a poder ingresar y transmitir la información genética pertinente. Bueno, entonces los cromosomas humanos, ¿sí?, presentan 23 pares, ¿sí? Son 23 cromosomas que provienen de la madre y 23 cromosomas que provienen del padre, teniendo de este modo 46 cromosomas en total, ¿sí?, 23 de cada paternos o maternos, ¿sí?, y el último par, ¿sí?, el par 23, son los que define es el par sexual, ¿sí? Los otros 22 son los pares somáticos. Entonces, cuando uno habla de cromosomas homólogos, justamente está hablando de estos pares, ¿sí? Estos cromosomas, ¿sí?, la mitad son del padre, la mitad provienen de la madre. Los cromosomas homólogos son aquellos cromosomas que son similares o virtualmente iguales, transmitiendo o con las mismas regiones genéticas, ¿sí? Son los cromosomas por ejemplo, el cromosoma 1, el homólogo es el otro cromosoma, proveniente de ya sea paterno o materno, y así. O sea, cada cromosoma contiene las mismas regiones genéticas, de información genética, y en este caso, acá en este cariotipo, se pueden observar bien los pares de homólogos. Entonces, cuando hablemos de cromosomas homólogos, ustedes ya saben a qué nos referimos.
Bueno, entonces en la meiosis las gametas son producidas por individuos por dos divisiones meióticas, ¿sí? En la meiosis presentan dos divisiones. En la primera división meiótica, cada cromosoma es duplicado y las dos copias permanecen unidas, ¿sí? Son las cromátides hermanas. De este modo se presenta en un momento de la división meiótica en donde la célula presenta 4 veces la información genética, ¿sí? Porque cada cromosoma está duplicado, ¿sí? Duplicó su información genética y está conformado por dos cromátidas, ¿sí? Entonces, eh, tomando en cuenta que hay cromosomas homólogos y cada cromosoma homólogo se ha duplicado y presenta otra cromátida o presenta dos cromátidas, tenemos un total de 4N de información genética. Y esto es lo que se denomina tétrade o bivalente, ¿sí? Porque se ve como 4 cromátidas unidas, ¿sí? Por el centrosoma. Bueno, en la profase 1 de la división meiótica, la primera división meiótica es muy importante. Es muy importante porque se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿sí? Por un fenómeno que se denomina sinapsis, ¿sí? Y por un complejo proteico, una estructura que se denomina complejo sinaptonémico, ¿sí? Formando de este modo, como dijimos, la tétrada o bivalente, ¿sí? Entonces, este apareamiento cromosómico, ¿sí? En la meiosis 1, en la profase de la meiosis 1, denominada sinapsis, culmina con la formación del complejo sinaptonémico, ¿sí? Que es esta estructura en donde existen proteínas axiales, ¿sí? Y transversales, y lo que permite es alinear, ¿sí? ambos cromosomas homólogos, cada uno, como vemos acá, con su cromátida hermana, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, los loops de las cromátidas hermanas de un cromosoma homólogo y el frente del otro. Pero con este complejo se alinean perfectamente, ¿sí? Por este sistema de filamentos y proteínas. Bueno, esto es muy importante, este apareamiento o alineación a partir del complejo sinaptonémico, porque en este proceso se va desarrollando lo que se denomina el crossing over o recombinación genética, ¿sí? Que es, vamos a ver que es importante porque lo que permite el crossing over o recombinación genética es que un fragmento o un segmento del cromosoma de un cromosoma homólogo sea transmitido al otro cromosoma, ¿sí? Al otro cromosoma homólogo. Es decir, parte de la información, por ejemplo, genética de la madre, ¿sí? Por ejemplo, esta región, se va a cruzar y se va a incorporar a la del padre y la del padre a la madre, ¿sí? Se va a intercambiar esos segmentos cromosómicos. Y esto va a ser muy importante porque es lo que va a dar lugar a la variabilidad genética. Si bien la recombinación genética comienza antes de la conformación de este complejo sinaptonémico, se termina desarrollando gracias al acercamiento del ADN y al mantenimiento por este complejo, ¿sí? O sea, el crossing over, la recombinación, se inicia antes, pero culmina o se permite que concluya este fenómeno gracias a este acercamiento por este complejo, ¿sí? Y el alineamiento que genera este complejo. Bueno, entonces tenemos, como dijimos, la división meiótica, la profase 1, dijimos que se produce esta recombinación genética, este crossing over, a partir de la formación del complejo sinaptonémico y del apareamiento de los cromosomas, de las cromátidas de los cromosomas homólogos, ¿sí? O los cromosomas homólogos, conformado por esta tétrada o bivalente. Bien, al ser tan importante y al desarrollarse este complejo sinaptonémico en la meiosis 1, en la profase de la meiosis 1, o la profase 1, se ha dividido, ¿sí? En distintas etapas esta profase. Entonces tenemos el leptotene, que es la condensación de los cromosomas, ¿sí? Y las cromátidas hermanas se juntan y sus núcleos se extienden hacia afuera, ¿sí? Como hemos visto
en la filmina, en el slide anterior. Entonces se extienden hacia afuera en un eje común y comienza la recombinación genética. En el cigoTN temprano comienza a formarse el complejo sinaptonémico, como vemos acá, ese cierre, por así decirlo, esa conformación de esa axial y transversal de ese complejo fibroso proteico. Entonces en el cigoTN temprano comienza a formarse el complejo sinaptonémico en las regiones donde ocurre la recombinación y se completa en el paquitene, ¿sí? Ahí vemos que está ya culminado, está bien desarrollado, y es cuando los homólogos están en sinapsis. Y este fenómeno de sinapsis, de alineamiento y de este modo puede durar días o más tiempo incluso. Y en el diplotene comienza ya comienza la disociación, ¿sí? Esta etapa diplotene de las cromátidas y ya se empieza a desensamblar el complejo sinaptonémico y comienza la diasínesis, ¿sí? Bien. Entonces, en esta recombinación genética, en este intercambio de segmentos de cromosomas o de las cromátidas homólogas paternas y maternas, ese entrecruzamiento, y este es un concepto muy importante, se produce entre cromátides homólogas no hermanas, ¿sí? Ese es el concepto, o sea, son las cromátides homólogas, ¿sí? Las que intercambian la información genética, es decir, entre cromátides paternas y maternas. Entonces, un fragmento de la cromatide materna puede intercambiarse por un fragmento correspondiente a la cromatide paterna homóloga. Y en ese sector, en donde se produce este entrecruzamiento, se genera lo que se denomina el quiasma, ¿sí? Acá vemos en este dibujo cómo el quiasma se genera justamente en esas regiones en donde se produce el entrecruzamiento. Y acá tenemos una fotografía, ¿sí? Microscopía, que se puede observar que esas son las regiones de intercambio genético, de recombinación genética. Entonces, digamos que el bivalente es la estructura formada por dos cromosomas homólogos duplicados, ¿sí? Y alineados estrechamente, o sea, cada cromosoma se duplica, genera dos cromátidas, y esas cromátidas son las que se alinean con su par homólogo. Acá tenemos las dos cromátidas de un cromosoma y se alinean con su par homólogo, ¿sí? Con las cromátidas y su par homólogo, y genera este tétrado bivalente, y a partir de ahí esas cromátidas se entrecruzan, ¿sí? Con la cromátida homóloga, ¿sí? Ese es el concepto. No es el entrecruzamiento entre las cromátidas hermanas, sino entre las cromátides homólogas no hermanas, ¿sí? Y así se generan los quiasmas. Entonces los homólogos permanecen estrechamente unidos por este complejo proteico sinaptonémico, que es el que permite este alineamiento y este entrecruzamiento que ya previamente venía ocurriendo. El complejo sinaptonémico se desensambla, ¿sí? Ya en las últimas etapas, y a medida que se van separando los pares homólogos, se van generando estas zonas denominadas quiasmas que resultan de los fenómenos de recombinación, ¿sí? Los cromosomas sexuales, ¿sí? Los mamíferos se aparean y se segregan como los cromosomas homólogos somáticos, ¿sí? Si bien el cromosoma Y es asimétrico con respecto al X, presenta ciertas regiones de homología en donde también se produce el fenómeno de apareamiento y recombinación. Básicamente gracias a esas dos regiones homólogas. Bien, entonces, luego tenemos la metafase, ¿sí? Y en la metafase donde se alinean los pares de homólogos, ¿sí? Y se genera el uso mitótico. Y esta etapa también es muy importante porque
se produce en la anafase de la meiosis 1, la primera división meiótica, lo que se denomina la reducción cromosómica. Es decir, lo que se van a separar en esta etapa son los cromosomas homólogos, ¿sí? Se van a separar, ¿sí? Cada uno con su cromátide. No así como en la mitosis las cromátidas. En la mitosis lo que se separan son las cromátidas hermanas, ¿sí? Aquí en meiosis 1 lo que se separan son los pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Cada cromátide todavía permanece unida, ¿sí? Acá vemos cómo todavía está presente el quiasma, de donde se produjo la recombinación genética. Y acá en el cinetocoro, que es la región a la cual el uso mitótico, los microtúbulos se unen, cuando se produce la separación, ¿sí? Esta en la metafase, están alineados, se une, se desarrolla esta unión del uso con el cinetocoro, ¿sí? Vemos que las cromátidas, ¿sí? Hermanas todavía están unidas, ¿sí? Y ese cinetocoro funciona como una unidad, ¿sí? Para ambas cromátidas. Entonces, cuando se produce en la anafase la separación, es entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Y se produce la reducción cromosómica, ¿sí? O sea, la mitad de la información genética, ¿sí? Se produce acá, ¿sí? El número haploide se genera acá. Si bien está duplicado esa información haploide por las cromátidas, porque cada cromosoma homólogo presenta su cromátida hermana, pero acá se produce la separación, ¿sí? Del cromosoma materno y paterno recombinado y se genera la reducción cromosómica del el número haploide, ¿sí? Pero como comentábamos, con un número diploide de DNA, porque cada cromosoma homólogo presenta su cromátide, todavía contiene su cromátide, está asociada a su cromátide hermana. Otro punto importante de este fenómeno es que se desarrolla la segregación al azar de los homólogos. O sea, estos cromosomas que se separan van a dar origen, ¿sí? Van a dar origen a... se van a segregar al azar. O sea, un cromosoma homólogo, al separarse, puede estar en conjunto con otro materno y tres paternos y así sucesivamente. Es decir, no es que todos los maternos van hacia un lado y los paternos todos hacia un lado, sino que es variable, es al azar. Materno y paterno se van mezclando. Entonces acá de vuelta, esta es lo que les comentaba previamente, en donde en la mitosis, como habrán visto, el uso mitótico está unido al cinetocoro, ¿sí? Y de cada cromátida y se produce la división, ¿sí? Cuando se produce la anafase, se produce la división de las cromátidas hermanas, ¿sí? En el caso de la meiosis, el cinetocoro está unido a las cromátides y va a continuar así en la meiosis 1, y lo que se van a separar son los cromosomas homólogos, ¿sí? Sosteniendo todavía las cromátides hermanas unidas. Este es de vuelta un poco otro dibujo que es un poco lo que les comentaba. Acá está el complejo sinaptonémico en los momentos donde se produce el crossing over, la recombinación genética, y luego la separación de los cromosomas homólogos, ¿sí? Cada uno conteniendo su cromátide. Entonces acá se produce la reducción de la información genética haploide. Si bien como dijimos, si bien cada cromosoma tiene su cromátide y hay un número diploide de ADN, se produce la reducción cromosómica, y en esta reducción cromosómica se produce además la segregación al azar en la anafase 1 de la meiosis. En la
mitosis, por otro lado, cada uso mitótico está tomado por el cinetocoro de cada cromátida y se produce la separación de las cromátidas, ¿sí? Bien. En la división meiótica 2 no hay fase de duplicación, no hay fase S, no hay fase de síntesis, y después de una profase corta, los cromosomas se alinean, ¿sí?, en el uso mitótico. Entonces, y las cromátidas hermanas se separan. Se divide división de los centrómeros para producir células con una cantidad haploide, ahora sí, en el número de cromosomas y en el contenido de ADN. ¿Sí? Entonces, en la meiosis 2 no hay síntesis, se produce de vuelta la profase y la metafase, se alinean los cromosomas, similar a lo que sucede en la mitosis, y en la anafase se produce la separación de las cromátides hermanas, ahora sí, generando un número haploide de cromosómico y en el contenido de ADN. Entonces, si teníamos dos de la primera división meiótica, estas dos células, ¿sí?, la división de las cromátides va a dar lugar a un total de, por cada célula, otras dos, un total de cuatro células, ¿sí?, que van a ser las gametas. En el caso de la mitosis, esto ya se produjo en primera instancia, ¿sí? La división de las cromátidas hermanas dan un número diploide completo de dos células, ¿sí? Bien. Entonces, para tener un poco una síntesis y una comparación de ambos fenómenos de división celular, la mitosis que se produce en las células somáticas y la meiosis que se da en las células germinales para dar lugar a las gametas, en la meiosis, luego de una sola replicación de ADN, siguen dos divisiones nucleares y celulares para producir gametas haploides. Por cada célula diploide que entra en meiosis, ¿sí?, se producen 4 células haploides, y las cuales además son genéticamente diferentes. En el caso de la mitosis, ¿sí?, por cada división mitótica de las células somáticas se generan dos células que siguen siendo diploides y genéticamente iguales a sus antecesores, ¿sí? Bien. Una situación que se puede presentar es que estos procesos de división meiótica 1 y división meiótica 2 no se produzca la segregación, ya sea de los cromosomas en la meiosis 1 o la separación de las cromátidas en la meiosis 2. Este fenómeno de no separación se denomina no disyunción y genera lo que se denomina la neuploidía. La neuploidía son mutaciones cromosómicas que se producen por cambios en el número de cromosomas o en su estructura, ¿sí? Presentan una estructura alterada o una alteración en el número. La no disyunción, lo que le comentaba previamente, es el fallo que se produce en la separación de los cromosomas durante la meiosis, lo que provoca que ambos miembros de una pareja de cromosomas homólogos termine en un mismo gameto. La no disyunción primaria, ¿sí?, se denomina primaria cuando se produce en la meiosis 1 y cuando ambos miembros de una pareja de cromosomas homólogos se dirigen hacia una misma célula hija. Acá tenemos el ejemplo. En este caso es un solo par de cromosomas homólogos. Cuando este cromosoma homólogo no se separa, no se segrega y termina en una misma célula, ¿sí?, se produce la no disyunción primaria, ¿sí? La otra célula no lo va a contener, esa información genética. Y la secundaria se produce en la meiosis 2 cuando son las cromátidas hermanas, las que no se separan, y ambos cromosomas hermanos terminan juntos en el mismo gameto, ¿sí? En este caso, acá se separaron los cromosomas homólogos, ¿sí? Y en la meiosis 2, que es en esta etapa, la no disyunción provoca que uno,
las células no, una de las gametas no contenga esa información genética y la otra se encuentra duplicada, ¿sí? O contenga un cromosoma de más. En la meiosis, en la no disyunción primaria, en la meiosis 1, da lugar a que dos de las gametas, todas las gametas se vean afectadas, ¿sí? Conteniendo un cromosoma de más o los otros no conteniendo ninguno, ¿sí? Entonces, en estos fenómenos de aneuploidía, ¿sí? Bueno, se producen fenómenos, ¿sí? De alteración de la información genética, ¿sí? Y puede generar la ausencia o la presencia extra, ¿sí? De cromosomas. Y esa presencia o ausencia se puede dar en los cromosomas somáticos, ¿sí? En los 22 cromosomas somáticos o en el par sexual. En el caso de los cromosomas somáticos, una aneuploidía muy común es la trisomía o la presencia en cromosoma extra del cromosoma 21, ¿sí? La trisomía, que es la presencia de un cromosoma de más, se produce en un individuo cuando tiene 3 cromosomas de un mismo tipo, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, la trisomía del cromosoma 21 da origen a lo que se denomina el síndrome de Down, ¿sí? Síndrome de Down tiene este nombre porque el primero en describir esta situación fue un médico inglés, John Down, en 1866 en Inglaterra, ¿sí? Entonces, fue luego, pasaron 100 años, cuando Lejeune en Francia pudo conocer que la presencia de un cromosoma extra 21, ¿sí? Esto es lo que estamos hablando ahora, es lo que origina estas características en los individuos que lo presentan, ¿sí? Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos. Se pueden dar en otros cromosomas, en el cromosoma 13, en el cromosoma 18, tienen diferentes nombres, o incluso en los cromosomas sexuales, ¿sí? Bien, entonces, la meiosis, como la finalidad de la meiosis y la diversidad genética, que es uno de los fines de la presencia de la reproducción sexual, ¿sí? en la biología, es la diversidad genética. Esta diversidad genética se produce por dos fenómenos que se generan en la meiosis, ¿sí? Uno es el entrecruzamiento o el crossing over de las cromátidas homólogas no hermanas. Ese crossing over o esa recombinación que hablamos en la profase de la meiosis 1, ¿sí? Y luego el otro fenómeno es la segregación al azar, ¿sí? De los 23 pares de cromosomas homólogos, ¿sí? Como dijimos, los cromosomas materno y paterno no es que se dividen todos para un lado y todos para el otro, sino que se van mezclando. Entonces, si uno toma en cuenta solo la segregación al azar de los cromosomas, vemos que la variabilidad genética de las gametas puede ser extraordinaria, ¿sí? Como vemos acá este número, de 2 a la 23, porque 23 son los cromosomas, 23 son los cromosomas, los pares de cromosomas homólogos, ¿verdad? 23 es el número haploide que tenemos. Si uno lo pudiera recombinar, el número que da es de 8 a la 4 por 10 a las 6 gametas, ¿sí? Extraordinario. Entonces eso es lo que permite esa variabilidad y esa adaptabilidad que busca la reproducción sexual. Bien, también he de destacar que en las etapas de la meiosis, ¿sí? Presentan diferentes tiempos de acuerdo a la especie, ¿sí? Sobre todo en la profase 1 de la meiosis, ¿sí? Por ejemplo, en el hombre, ¿sí? La meiosis toma 24 días, mientras que en la mujer, en la meiosis 1 puede durar hasta 40 años, ¿sí? Porque en la generación del óvulo muchas veces queda en stand-by, ¿sí? Queda esperando en la fase del diplotene, ¿sí? En el caso de la mujer, y se completa
se va completando a medida que se van dando los ciclos de cada óvulo. Bueno, entonces, la meiosis tiene lugar en las células germinales para dar origen a las gametas sexuales. En la meiosis, cada replicación de ADN es seguida por dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2, de las cuales resultan 4 células haploides que contienen la mitad del ADN. Luego, por fusión y fisión, generan el número de diploides, con esa variabilidad genética que hablamos. Entonces, en la meiosis se produce la reducción del número de cromosomas a la mitad, la recombinación genética, hacia el intercambio de los segmentos cromosómicos, y la segregación al azar de los cromosomas homólogos paternos y maternos. Entonces, esto un poco es la síntesis, el resumen de lo que vamos a hablar hoy con respecto a la división meiótica y la formación de ese número haploide en las gametas. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les sea útil y que tengan un buen día.